orar, por favor, y vamos a pedir que el Señor bendiga este tiempo de escuela dominical. Oremos. Gracias, Señor, nuevamente te damos por el privilegio de podernos mirar y conectar a través de los medios electrónicos. Y Señor, ahora preparándonos para este tiempo de escuela dominical, te rogamos que tú uses tu palabra, por favor, y nos retes, Señor, necesitamos eso en nuestras vidas, todos los días. Y Señora, te agradecemos porque podemos todavía tener esta libertad. Gracias, Señor, y te rogamos en esta mañana también que bendigas y obres en cada hermano en su casa, en su hogar. Bendíceles y ayúdales, Señor, a pasar un buen tiempo con nosotros también, escuela dominical y culto de predicación. Y Señor, te rogamos que obres, por favor, en los enfermitos de una manera muy especial. Rogamos por ellos, la hermana Elizabeth, rogamos por ella, tu gracia, tu misericordia, tu cuidado. Protege la vida del Señor en tu gracia. Bendice a la hermana Consuelo, bendice, Señor, a las hermanas ancianitas de la iglesia, hermana Rosita, hermana Asunción, a mi mamá también, dale tu gracia. Bendice a la hermana Jamie también, que ha estado batallando también con su salud, y rogamos tu gracia para la hermana Mati también. Bendice a cada una de ellas, Señor, dale de tu gracia. Bendice a hermano Jorge, la salud de él también. Obra, Señor, en la mamá de la hermana Ángeles, muy enfermita, y te agradecemos, Señor, porque podemos saber que ella ha tomado una decisión para ti, y Señor, tú has obrado su vida. Te agradecemos pues por ello, pero pedimos tu gracia, tu bendición, y así, Señor, que bendigas el resto de este día. Danos tu presencia, queremos estar en comunión, aunque sea a través de este medio, pero que tú obres y bendigas a la iglesia, Señor. Guarda y cuida, por favor, tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, hermanos, permanecemos de pie para que venga el pastor César y vamos a tener nuestro tiempo de escuela dominical de esta mañana, ¿ok? Hermanos, aquí pues hay que mantener la distancia, ¿verdad? Ya sabemos, hay suficiente lugar en el auditorio para quedarnos a distancia, a buena distancia unos de los otros, ¿ok? Hermanos, allá en casa vamos a tener la clase de escuela dominical, esperamos que la puedan ver y participar. Y mira, hermano, más adelantito en el culto nos gustaría que los que están en Zoom pudieran abrir sus cámaras, ¿verdad? Abrir sus cámaras. Sería muy bueno porque queremos verles. Yo sé que ustedes están mirándonos aquí, bueno, al que está aquí enseñando, pero más al ratito le vamos a pedir a ver si pudieran, para que se preparen durante el tiempo del receso, la escuela dominical y el culto. ¿Sí se escucha, hermanos? ¿Me están escuchando allá? ¿Alguien hágame señas si se está escuchando? Hermano Gelis, ¿me está escuchando? No. ¿No? Ok. Sí, bueno, probando 1, 2, ¿sí se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Bueno. ¿Se escucha? Probando 1, 2. Probando. ¿Sí se escucha, hermanos? Es que sí escucho, pero... ¿Sí se escucha, hermanos? Sí se escucha. Bueno, probando 1, 2. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Filipenses capítulo 4. Dice que nada. Dice Alma que no. A ver, pregúntale si yo. Probando 1, 2, 3, probando, ¿se escucha el audio? ¿Se escucha? Sí, mi señor, que prendan sus cámaras y que digan quién escucha y quién no. Muy bien, hermanos, algunos están comentando que no se oye, pero no sabemos quién porque tienen todas sus cámaras apagadas. Entonces necesitamos la guía de ustedes, si no, no vamos a saber si
si se está escuchando o no, porque acá todo está supuestamente bien. Dice Arma que ya. Que ya que todo. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos a dar lectura versículos 1 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 7, vamos a leer alternadamente este pasaje. Invitamos a los que están en casa que también lean juntamente con nosotros. Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 7, alternadamente, hermanos. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien, oremos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo y te rogamos, Señor, de tu bendición sobre esta clase. Háblanos a cada uno en lo individual y en lo particular, y te rogamos, Señor, por todos aquellos que también de esta misma manera se están congregando. Ayúdanos con el uso de la tecnología y, Señor, cuida, Señor, a cada uno en casa y los que están aquí también. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, pueden sentarse, hermano, gracias. El nombre de la lección en esta mañana, hermanos, es la paz de Dios. La paz de Dios. En este tiempo que estamos viviendo, en estos días, en estas semanas ya que llevamos la expectación y la incertidumbre, se desborda, ¿verdad? A veces hay una gran incertidumbre en nuestras vidas con respecto a trabajo, la escuela, la economía, la salud misma, la seguridad. Y bueno, es muy importante, hermanos, que podamos mantener el control de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe en el Señor, aprovechando bien el tiempo y descubrir cómo podemos seguir sirviéndole. Una de las mayores luchas que enfrentamos se encuentra en nuestro interior. Tal vez la lucha más grande no sea la pandemia en sí para un cristiano. Tal vez la lucha más grande no sea lo económico, porque tenemos un Dios que todo lo suple. Tal vez la lucha más grande, hermano, no sea lo que escuchamos, lo que esté alrededor nuestro. La lucha más grande que nosotros vamos a enfrentar y que estamos enfrentando en estos días y en estas semanas es una lucha interior. Es una lucha interna. La Escritura dice que la palabra de Dios no está presa. Y es interesante saber, hermano, que muchas veces, muchos de nosotros, los primeros días de la suspensión de labores, los que pudieron suspender las labores, tal vez los primeros días estaban hasta un poco aliviados por el descanso que podían tener, pero se acumulan los días, se acumulan las semanas, y yo casi todos los días en la casa estoy preguntándole a mi esposa, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Porque pues uno debe de mantenerse con actividades y uno debe mantenerse cumpliendo compromisos y trabajando, y normalmente trabajamos bajo un calendario y normalmente organizamos nuestra semana y nuestro mes para
saber qué día debemos hacer tal cosa y normalmente, ¿verdad? Bueno, yo hace años podía mantener toda el calendario y toda la estructura de mis compromisos, los mantenía mentalmente. De unos años para acá me he estado dando cuenta que necesito cada vez más escribir porque se me olvidan las cosas. Y bueno, estas semanas pasadas seguimos laborando, aunque estamos en casa. Los que estamos en casa seguimos trabajando, seguimos haciendo muchas actividades y constantemente estamos preguntando, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Por qué? Porque tenemos que mantenernos activos, mantenernos al día, pero puede uno llegar a perder la noción del tiempo si no tiene uno cuidado. Y todas esas situaciones nos pueden llevar a tener problemas de temor, de miedo, de incertidumbre, de tantas cosas que estamos luchando muchas veces con nuestro interior. Mira, hermano, algo que hemos escuchado constantemente de parte del pastor y de otros predicadores es que no debemos de estar tan inmersos en nuestros propios pensamientos y dejarlos volar, en el sentido de que ¿y qué pasa si? ¿Y qué tal si? ¿Y qué sucedería? Y luego sí, y todas esas cosas, hermanos, nos pueden afectar. Hoy vamos a hablar acerca de la paz de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la paz de Dios y cuánto, hermano, cuánto necesitamos paz en estos tiempos, en estos días, en estas situaciones. La Escritura nos lleva, hermano, aquí a Filipenses capítulo 4. Aquí en Filipenses capítulo 4. Nos dice la Escritura, hermanos, en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Y luego dice, otra vez os digo, regocijaos. Siempre que encontramos una palabra o una frase repetida en la Escritura, quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a estos escritores a dejar el registro de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos quiere decir, mira, pon atención, esto que te estoy diciendo es particularmente importante, no por restarle importancia al resto de la Biblia, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, pero hay cosas que Dios quiere darle un énfasis mayor. Dios quiere llamar nuestra atención. Por eso el Señor Jesucristo decía, de cierto os digo, aunque todas sus palabras son del mismo valor y muy importantes, hay ocasiones en que se nos debe de llamar más la atención, no por el valor de la palabra dicha, sino por el valor que podemos darle al escucharla. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y aquí vienen los signos de admiración para llamarnos aún más la atención. Regocijaos. Y en medio de esta situación que nosotros estamos viviendo, hermano, el escuchar que alguien nos venga y nos salude y nos diga, ¿por qué estás triste? ¿Qué pasó? ¿Por qué esas caras largas? ánimo, sonríe, ¿verdad? Pudiera a veces incluso parecernos pues desatinado o impropio que alguien trate de decirnos esa cosa, pero cuando es Dios el que nos invita y nos manda a regocijarnos, entonces hay que pensar y decir, caray, pero Dios es el que lo dice. Entonces tal vez nosotros no estamos entendiendo perfectamente lo que Dios quiere decir. La paz de Dios, hermano, la paz de Dios se obtiene al saber cuál es el propósito individual que Dios tiene para mí. La paz de Dios se obtiene al saber cuál es el propósito individual que Dios tiene para mí. Ahora, aquí viene algo que es muy importante, hermano, algo que es muy, muy importante. Hemos escuchado en predicaciones, estudios en estos días, personas que le echan la culpa al diablo de todo lo que está pasando. Es que el diablo inventó el virus. Hay algunos pseudopredicadores, charlatanes que incluso están exorcizando al demonio del coronavirus, ¿verdad? Entonces, el diablo es el culpable de todo eso.
Por otro lado, hay otros que dicen, es que Dios lo planeó todo. Y Dios está haciendo todo eso para avisarnos que Cristo ya viene. Y hay un montón de cosas que se dicen así. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Miren, hermano, algo que nosotros debemos y que siempre hemos sabido por la palabra de Dios es que nada que suceda en este mundo está fuera del control y del permiso que Dios da. El diablo ocasiona cosas malas, sí. Vemos el ejemplo de Job, pero también debemos de entender, hermanos, que el diablo no es todopoderoso y que el diablo no puede hacer una sola cosa sin que Dios lo permita. También debemos de entender que en el equilibrio de la Escritura el pecado tiene sus propias consecuencias. Hay cosas que son consecuencia propia del pecado. Ya está escrito. El alma que pecare ciertamente morirá. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces debemos de aprender a ver las situaciones de toda nuestra vida, hermano, con la perspectiva bíblica. ¿Todo esto es originado por el diablo? No lo sé. Pero sí sé que el diablo no es todopoderoso. Y yo sé que el diablo no puede arrodillar a todo un planeta si no es por la voluntad de Dios. Entonces, a veces yo creo como que le damos demasiado poder al diablo. Por otro lado, ¿Dios controla todo esto? Sí. ¿Dios lo hizo? Sería muy aventurado a decirlo, echarle la culpa a Dios de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender? Debemos de entender, hermano, que esto es un conjunto de muchas situaciones. No podemos nosotros ser totalitarios y decir, esta es la razón del coronavirus. Lo que debemos de hacer es entender cómo debemos reaccionar a tal situación. Y debemos de saber, hermano, que en medio de esta situación debemos de pensar, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para el mundo? ¿O qué el mundo puede aprovechar en medio de esta pandemia? Luego podemos venir a nuestro continente y decir, ¿qué sucede con nuestro continente? Luego podemos venir hacia nuestro país. ¿Qué pasa con México? ¿Qué puede aprender México? Y luego debemos de centrarnos en nuestra ciudad, nuestra hermosa perla Tapatía. Que aquí ni nos llegan los huracanes, ¿verdad? No nos llegan los tornados. Estamos con suficientes montañas alrededor, no existen tornados aquí. Los huracanes no llegan, no pueden cruzar una sierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan hace unos años que decían que iba a llegar ¿era un huracán? ¿O era tornado? ¿Qué era lo que iba a llegar? Huracán, somos de las playas, ¿verdad? Que el huracán categoría 5 iba a llegar a Guadalajara y incluso nos llamaron de lejos porque había calles inundadas, así. Dijimos, no, pues esas calles no son de aquí de Guadalajara. No es posible, no puede llegar. Nuestra ciudad es una ciudad que ha sido históricamente muy privilegiada. Hemos sido guardados de las inclemencias terribles que la naturaleza lleva a otros lugares del planeta, y nuestra ciudad no tiene temor de ninguna de ellas. Pero luego una cosa tan chiquititita como un virus llega. ¿Y qué hacen todos los tapatíos? Los propios y los adoptados comienzan a temblar, ¿no? Comenzamos a pensar, este sí llegó, no nos llegó el huracán, pero nos llegó el virus, ¿verdad? Bueno, yo espero que ya para esas alturas ya no haya nadie que siga diciendo que no existe, ¿verdad? Espero eso. Pero bueno, estamos en esta situación, hermanos, y de todo esto que vemos alrededor, algo que tal vez no hemos pensado es, ¿y yo? ¿Tendrá Dios un plan específico para mí en lo individual al permitir todo esto? ¿Usted cree, hermano? Por ejemplo, vamos a cambiar de situación. Las tormentas. ¿Qué es verdad que por causa de la infraestructura de nuestra ciudad, tantas calles pavimentadas, tantos fraccionamientos que se hacen sin considerar el estudio del suelo y todo eso, se han tapado los ríos
todos los caudales naturales, y vienen las tormentas y los ríos regresan a su cauce. Y cada día escuchamos más de inundaciones en nuestra ciudad, inundaciones que para nosotros son extrañas. Cree, hermano, que si uno de nosotros se pusiera a orar en medio de la tormenta y le dijera: Señor, por favor, deténla, porque necesito llegar a casa. Dios detendría una tormenta que afecta a toda una ciudad por amor a uno solo. Dios detendría todo por uno. Sí, hermano, sí lo haría. No nos hemos puesto a pensar, no de una manera egoísta, pero de una manera analítica. Dios está permitiendo todo lo que sucede en mi ciudad porque tiene una enseñanza muy particular que darme a mí. Así es. ¿Lo hemos pensado? No de una manera egoísta, no de una manera de decir: yo soy el centro del universo, no. Pero hermano, Dios nos pudo haber hecho nacer en otra época, ¿no? A cualquiera de nosotros, sin ningún problema. Pero Dios nos escogió a cada uno para estar aquí. ¿No será muy descabellado pensar que Dios tiene una enseñanza particular, que Dios permite todo eso porque algo le quiere enseñar a Sergio? ¿Será descabellado pensarlo? ¿O porque Dios tiene una enseñanza muy particular que darle a Alam? ¿No le estará diciendo Dios a Alam: ya cásate? Porque no creo. No, y ya lo emocioné y lo agüité. Piénselo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Y la única manera, hermano, en que yo me puedo regocijar en medio de un problema, y la única manera en que yo me puedo regocijar en medio de una situación tan difícil y tan frustrante como la que estamos viviendo, es saber que todo esto tiene una enseñanza particular para mí. Así es. Porque si esto no tiene nada que ver conmigo, entonces yo voy a estar molesto. Porque voy a decir: bueno, Señor, si tú querías ponerle una regañada a los chinos, ¿por qué llegó conmigo? Bueno, Señor, si tú querías enseñarle humildad a Trump, ¿por qué me llevó a mí? A ver, Señor, si tú querías castigar a aquellos y aquellos, entonces, ¿por qué estoy sufriendo yo por causa de aquellos? Entonces vendría el descontento, vendría el enojo, vendría la frustración. La única manera de saber yo y de darme cuenta que puedo regocijarme en medio del encierro, en medio de la reducción del sueldo, en medio de los familiares enfermos, en medio de toda esta situación, la única manera en que pudiera regocijarme es decir: Señor, entiendo que tú tienes un plan para mí. Porque si no lo hacemos de esa manera, hermano, va a pasar. Esto que está sucediendo va a pasar. Va a pasar. No sé cuánto tiempo vaya a durar. Algunos están deseando que la fecha siguiente del 30 de abril que nos dieron para guardarnos ya sea la última. Algunos de las autoridades están diciendo: pues tranquilícense porque mínimo otros 3 meses. Sea lo sea, el tiempo que sea, esto, hermano, va a pasar. Así es. Esto va a pasar. No es la primera pandemia que existe. El mundo ya ha pasado por esto. En otras generaciones. Ha habido otras generaciones que han creído que por lo que están viviendo a su alrededor el mundo se va a acabar en ese momento. Incluso hubo épocas en la historia del mundo, como en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que hubo iglesias que cambiaron su escatología y decían: ya estamos en la gran tribulación. ¿Y saben qué? Se acabaron esas guerras. Y los que sobrevivieron a la guerra dijeron: ay, nos habíamos equivocado. No, no es cierto, sí estábamos correctos con lo que creíamos antes. La iglesia no va a pasar por la tribulación. Hoy en día, hermano, hay gente que comienza a cambiar su escatología.
Hoy hay gente que ya está viendo alrededor, dice, estas son señales, Cristo ya viene. Estas no son señales de que Cristo ya viene, Cristo ya viene. Haya o no haya coronavirus. Pero hermano, no podemos estar manipulando y cambiando las enseñanzas de la palabra de Dios sencillamente porque tenemos miedo en nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer? Debemos de ser sabios y seguir el ejemplo de las Escrituras y preguntarle a Dios, Dios, en todo esto, ¿tienes una enseñanza para mí? Amén. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo allá en la última cena dijo, uno de vosotros me va a entregar? Y luego Pedro dijo, seguramente es Juan. ¿Verdad que no fue así? O Tomás, Jacobo, ¿no? O Juan, pues Judas es el que se roba las cosas. No. ¿Qué preguntaban ellos? A ver, hermanos, ¿qué preguntaban? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Cuando nos preguntemos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué sucede esto? ¿Seré yo? ¿Seré yo? El que tiene que aprender una lección. Y sabe que, hermano, yo con toda seguridad le puedo decir que Dios sí tiene una lección para cada uno de nosotros. Pero puede ser que todo esto termine y que no hayamos aprendido nada. ¿No es curioso que todos queremos que todo regrese a la normalidad? ¿Sí o no es cierto? ¿Cuándo va a regresar toda la normalidad? Alguien preguntó, ¿y será posible regresar a la normalidad? Nosotros dijéramos, hermano, ay Dios mío, ojalá que no regresemos a donde estábamos antes. Hablando espiritualmente, ¿sabe por qué? Porque dígame usted, estábamos bien. Espiritualmente hablando, estábamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones cristianas. Mire, hermano, hay gente que ni en esta pandemia ora. ¿Lo puede creer? La mayoría están orando más que nunca. Estaba leyendo por ahí, no me acuerdo en dónde estuve leyendo, que decían que incluso hasta los incrédulos en este tiempo están orando. ¿Sabe? Hay cristianos que ni aún en este tiempo están orando. ¿De veras? Hay cristianos que despiertan y lo primero que hacen es noticias. ¿Qué dice hoy? ¿Qué nos espera hoy? Casi como si estuvieran leyendo los horóscopos de cada día. Y todo el día están allí. Y se nos olvida clamar a Dios. Por eso no podemos regocijarnos. Porque no sabemos y no nos damos cuenta que lo que está pasando debe traerme una enseñanza a mí. Mire, regocijaos, hermano, en este pasaje de la Escritura, la palabra regocijaos viene de la palabra griega jairo, no Jairo, jairo. Regocijaos viene de la palabra griega jairo, es un verbo primario, significa estar alegre. Es decir, feliz calmadamente. Regocijaos significa feliz calmadamente, o bien de una manera impersonal, pero específicamente como un saludo al encontrarse o despedirse. Que estés bien, ¿verdad? Regocijaos sería como decirle a alguien, que estés bien. En medio de esta situación y de esta pandemia es que estés bien. Regocijaos, mira, que estés bien. Gozar, gozo, gozoso, alegrar, regocijar, salud, salve, son las palabras en cómo se puede traducir esta palabra. Miren lo que dice, hermano, la Escritura en Mateo capítulo 10, versículo 28 al 31. Mateo 10, 28 al 31 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. En estos días le estamos teniendo mucho miedo al que puede matar nuestro cuerpo. Y la Biblia dice, a ese no le tengas miedo. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Obviamente que nuestra alma y nuestro cuerpo ya no se destruirá en el infierno. Aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, pero sin embargo no podemos olvidar que seguimos sirviendo al mismo Dios, que tiene el poder de hacerlo.
Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, miren lo que dice la Escritura, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Debemos entender, hermano, que la razón por la que Dios nos manda a estar regocijados, o por que nos manda a regocijarnos, es porque en medio de todo este problema y en medio de esta terrible situación, Dios conoce mi nombre. Dios sabe quién soy. Dios me conoce también, que aún dice la Biblia que los cabellos de mi cabeza están todos contados. ¿Y dónde está Dios en medio de todo esto? Dicen algunos. ¡Ah, Dios ya se ha olvidado de nosotros! No. Dios no está asustado. Dios no está sobrepasado. Dios no está mortificado. Dios está sentado en su trono y tiene el control de todas las cosas. Para la mayoría de nosotros, toda esta situación no se vuelve personal hasta que recibimos la llamada. Oye, tu primo fulano, oye, tu hermana, oye, tu hermano, oye, tu hijo está infectado. Y ojalá que ninguno reciba esa noticia. Pero cuando eso pasa, hermano, se vuelve real. ¿Cierto? Para la mayoría es la molestia de estar encerrados. Para la mayoría es el temor de que nos están rebajando el sueldo o nos quitaron el sueldo. Para la mayoría es de que el patrón dijo, ¿sabes qué? Te voy a descansar, pero no sé cuántas semanas va a durar porque si llego a la quiebra, se acabó. Y ahorita es toda esa situación. Pero ¿qué sucedería si recibieran esa llamada? ¿Sabe qué entra en nuestro corazón? Miedo. Y la única persona que puede sacar ese miedo de ahí es Dios. Es la única persona. Por eso dice la Escritura, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, aprende a estar bien. Aprende a darte cuenta que Dios tiene el control. ¿Cómo? Pregúntale a Él, Señor, ¿qué lección tienes para mí? Señor, ¿qué debo aprender? ¿Qué es lo que yo necesito hacer en medio de toda esta situación? Regocijaos en el Señor siempre. Mire, regresemos a Filipenses capítulo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y luego mire lo que dice el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza. La paz de Dios, hermano, en nuestra vida debe ser compartida a propios y extraños. Seguramente todos estamos en comunicación con nuestros conocidos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, incluso hasta con desconocidos. Estamos en comunicación constante. ¿Qué es lo que nosotros estamos comunicando, hermano? Como cristianos, como hijos de Dios, ¿qué estamos comunicando? Cuando alguien nos escribe o nos llama, oye, ¿ya escuchaste las noticias que ya hubo otro muerto? Oye, ¿ya te diste cuenta que allá está pasando esto? Oye, ¿y sabes de la situación? ¿Qué es lo que nosotros comunicamos? ¿Temor? ¿Terror? ¿Pánico? ¿Qué comunicamos? La paz, hermano, la paz de Dios que debe de reinar en nuestra vida, que nosotros debemos de gozar en nuestra vida, esa paz debe ser comunicada. Amén. Lo que nosotros deberíamos de comunicar a los demás es paz. Porque entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un cristiano y un incrédulo? ¿Cuál sería la ventaja?
de ser cristianos en estos días? ¿Qué ganamos? ¿Qué hacemos de más? Si la Biblia dice que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, el propósito, la razón de por qué este mundo todavía no ha sido destruido por fuego, como un día va a ser destruido por Dios, la razón por la que todavía este mundo continúa es porque Dios todavía tiene pueblo en este lugar. Todavía hay hijos de Dios en esta tierra. Somos nosotros los que le damos la luz y la sal a este mundo. Pero si estamos escondidos, si estamos guardados, y no hablo físicamente, sino mentalmente, emocionalmente, escuchamos malas noticias y las repetimos. Escuchamos de pánico y nos llenamos de pánico. Escuchamos de temor y reflejamos temor. Cuando lo que deberíamos de ser somos una especie de filtro. Debería de llegar temor a nuestra vida y nosotros transmitir paz. Debería de llegar alguien con pánico a nuestra vida y nosotros devolverle con tranquilidad, con esperanza, con paz. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios, ese Dios en el que nosotros creemos cuando todo está bien, ese mismo Dios nos está cuidando ahora. Así es. Paz. Aquí, hermano, dice este mismo capítulo de Filipenses, capítulo 4. Vamos un poquito más adelante, versículos 15 al 19. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, ¿de qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando de que la paz de Dios que está en nuestra vida debe de ser compartida a propios y extraños. Recibí un escrito que hizo el pastor Jorge Rocha. La mayoría de ustedes lo conocen, al pastor Jorge Rocha, o en persona o por nombre, el director de la Preciosa Semilla en San Luis Potosí, que ha estado predicando con nosotros. Y estaba leyendo acerca de algo que él escribió con respecto a la obra misionera. Y él decía que una de las cosas que parece ser o una de las actividades que la iglesia tiene, o de las responsabilidades que la iglesia tiene, que más está sufriendo ya en nuestros días, es la obra misionera. Porque si de por sí, hermano, es difícil reunir los fondos para enviar a los misioneros, cuando todas las iglesias se están reuniendo, ahora imagínense ahora que no se reúnen. Y es un escrito bastante largo, creo que tiene 6, 7 páginas, pero termina diciendo cuáles son las demandas a las que cada misionero tendrá que enfrentarse. Hermano, ¿a qué se va a enfrentar los misioneros? Los predicadores, aquellos que están más allá, aquellos, hermanos, que dependen económicamente, sí, de Dios, y ellos lo saben, por eso se fueron, pero que, hermano, dependen de que las iglesias como la nuestra continúen preocupados por la obra misionera. ¿A qué se van a enfrentar? Mira algunas cosas que él escribió aquí. Volver a recordar con convicción de dónde viene la provisión. Es algo que los misioneros tienen que hacer. Recordar de dónde viene la provisión. También van a tener que pensar, ¿tendrá que revalorar con convicción si Dios lo llamó a ese lugar o no? Tendrá que aprender la mayor lección de la obra de Dios, aprender a contentarse cualquiera que sea su necesidad. Tendrá que reaprender a pedir por sustento al que nos envió
y obtener de Dios lo que necesitamos. Tendrá que aprender una palabra que no me gusta, decía Jorge Rocha, adaptabilidad. Es decir, la disposición al cambio. Tendrá el misionero que reaprender a vivir a través del principal recurso que Dios nos pide, la fe. Tendrá que revalorar si está dispuesto a una de las mayores demandas de la obra misionera, el sacrificio. Como dice la Escritura, si alguno quiere ser mi discípulo, tendrá que volver al recurso que Dios nos dio para ver. Tendrá que volver al recurso que Dios nos dio para ver los milagros, es decir, la oración. Tendrá que crecer en el mayor de los requerimientos de la obra misionera, fidelidad. Tendrá que reaprender a acompañarse de quien siempre estará allí y a través del cual se hace la obra, es decir, el Espíritu Santo. Imagínense, hermano, imagínense. Cuando todo está bien, antes de que empezara todo este asunto de la pandemia y todos tenían sus trabajos normales y todo, y veníamos a la iglesia y todo, la obra misionera ya sufría económicamente, porque los cristianos somos buenos para prometer, pero qué malos somos para cumplir. Porque los cristianos somos buenos para decir, sí, pastor, hay que mandar a fulano y a sultano, hay que apoyarles. Cuando el pastor dice, hermanos, quiero proponer que apoyemos al misionero fulano, sí, pastor, y yo doy tanto, y yo doy tanto, y yo doy tanto. Y me atrevo a decir, hermano, que de la promesa que se hace, de la cantidad que se promete, ni una sola vez se recibe la cantidad completa. Desde que yo tengo memoria de la ofrenda misionera y todas las veces que hemos levantado ofrenda misionera en esta congregación, desde el principio, cuando se han levantado las promesas de fe, siempre que se ha prometido, vamos a dar tanto para la obra misionera, ni una sola vez se ha recogido la cantidad completa. Y todo estaba bien. Y luego viene el distanciamiento social. No se pueden reunir. Y la ofrenda misionera estrepitosamente cae. Y luego viene otro paso todavía más: el rebaje de los sueldos. Y la obra misionera, hay cristianos que en el momento que dejaron de asistir al templo, se olvidaron de la obra misionera. Aquí dice la Escritura, hermano, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Los misioneros, hermano, son nuestra carta de recomendación. Las personas que estamos nosotros apoyando económicamente son nuestra carta de recomendación. ¿Se imagina, hermano, que los misioneros que México ha enviado tengan que acercarse al gobierno del país en el que están o del otro estado en nuestro país en donde están, tener que ir al ayuntamiento, al DIF, a Cáritas por una despensa, porque sus hermanos en Cristo que les sostenían económicamente están tan agobiados por sus propios problemas que se olvidaron de sostener a los que están más allá? Y cuando ellos pregunten, el gobierno, los vecinos, los de la colonia, oiga, predicador, ¿que a usted no le mandaban ofrendas de allá? ¿Por qué ahora ya no tienen que comer? Hermano, ¿con qué cara pueden seguir predicando de un Dios? ¿Lo haría usted? Todavía pudiera decir, ay, mira, necesito que me den la despensa porque no tengo para comer, pero cree en Dios. Tal vez la mayoría de los que estamos aquí no lo haríamos, pero ¿sabe qué? Un misionero sí. Los misioneros sí. Porque están en medio de la lucha, en medio de la guerra. Hace tiempo, hermano, hablábamos con un abogado
Ya saben que tenemos años metidos con los abogados. Abogados aquí, abogados allá. Y hablábamos con un abogado. Y el abogado decía, pero es que si ustedes hacen este proceso, lo hacen con la verdad, entonces ustedes van a perder todas estas cosas. Y era una pérdida grande. Ustedes van a perder todo esto. Y entonces nosotros le decíamos, ¿sabe qué? Está bien, lo vamos a perder. Y él decía, no, pero ¿cómo lo van a perder? Miren, no, miren, si le hacemos así y le movemos de esta manera, yo puedo hacer de tal forma de que ustedes no lo pierdan. Dijimos, no, es que somos predicadores. No podemos hacer trampa, no podemos mentir, no podemos hacer una ilegalidad para ganar una situación y luego ponernos delante del púlpito y predicarle a la gente. Hay que ser honestos. No podemos hacerlo. Somos predicadores, somos cristianos. Vamos a actuar con la verdad. No le hace que perdamos todos estos bienes. Y el abogado, que era un abogado no cristiano, nos dijo, bueno, los entiendo. Lo que pasa es que ustedes en su religión se apoyan mucho entre ustedes. Dice, con nosotros no. Dice, yo soy católico, nos dijo él. Yo soy católico. Dice, y nosotros, si yo me meto en un problema como este y pierdo todas mis cosas, nadie me va a ayudar, dice. Ni mis vecinos, a veces ni los familiares. Dice, sí, está bien. Dice, yo los entiendo que ustedes tomen ese riesgo porque ustedes son diferentes. Dice, yo sé que si ustedes pierden todos esos bienes, nada más es cuestión de que le digan a sus hermanos de la iglesia y luego les van a comprar todo lo que perdieron. Fíjese la expectativa tan grande que tenía él de nosotros. Nos sentimos así bien, para que vean que el cristianismo sí responde. ¿Sí responde? ¿Sí responde? ¿Sí respondo? Esa paz que yo debo de tener en mi corazón, la deben de saber allá. Deben de saber, mira Señor, yo confío en que a pesar de esta situación que voy a enfrentar económica, te sigo honrando. Y si yo me siento intranquilo que estoy en mi ciudad, que estoy rodeado de mi familia, quiero que también el que está allá predicando tenga esa misma confianza. Amén. Que tenga esa misma paz, sabiendo que mantendremos nuestra ofrenda misionera. Pero miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 18, hermanos. 2 de Corintios 8, 18. Dice, y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra buena voluntad. ¿Sabe, hermano? Mire, el pastor y yo nos metieron a grupos de WhatsApp de pastores. ¿Y sabe qué tristeza nos da? Qué frustración y coraje me da a mí el que uno de esos grupos se tuvo que cerrar a los comentarios porque eran puros pleitos. Unos diciendo que lo del coronavirus no era verdad, otros diciendo que sí era verdad, otros diciendo que con ajo y canela se curaba y mandando sus remedios caseros. Otros diciendo que el anticristo ya había venido y que ya estábamos empezando con la tribulación. Otros diciendo, ustedes mundanos los que no se quieren reunir. Y otros, no, ustedes los fariseos que sí se reúnen. Y era un terrible pleito hasta que los administradores dijeron, ¿saben qué mejor? Que ya nadie comente. Y grupo tras grupo, los vemos, hermano, la gran división y pleito que hay en nuestra ciudad entre las iglesias bautistas. Que no deberíamos, hermano, como un solo cuerpo en el Señor, manteniendo la independencia de nuestras iglesias, que no debería de nuestra ciudad darse cuenta que en esta ciudad hay una iglesia bautista, hablando de la denominación? Que no deberíamos, hermanos, de hacer un esfuerzo para, mire, cuando estudiamos la historia de los bautistas, leíamos
de la historia, y no recuerdo, perdón, el lugar para no echarle mentiras, pero recuerdo que por ahí del siglo XIII, XIV, en la historia de los bautistas, había una población en donde habían convencido a cierto monarca de expulsar a todos los cristianos desde ese lugar. Y ellos, los cristianos, se organizaron de las diferentes iglesias, fueron a hablar con este monarca y le dijeron: mira, si tú expulsas a los creyentes, vas a expulsar a los mejores ciudadanos que tú tienes en tu país. Y hablaron con él y le dijeron: te conviene que nosotros estemos aquí. Dijo: es más, antes de recibir la noticia o la orden de parte tuya que teníamos que irnos porque nos estabas expulsando, nosotros habíamos reunido esta grande cantidad de dinero para apoyarla, porque el problema era que había una hambruna, y entonces la gente que no era cristiana dijeron: córrelos a todos esos, porque todos son aleluyas. Si no los corres, entonces lo que el gobierno nos puede dar a nosotros, se lo vamos a tener que repartir a ellos también. Lo que ellos no sabían es que ellos ya habían hecho una provisión y tenían una gran cantidad de dinero que le entregaron al monarca. Le dijeron: mira, todo esto habíamos reunido nosotros para apoyar a los pobres, así que te lo entregamos a ti. ¿Qué no se supone, hermano, que nuestra ciudad debería de ser beneficiada por la iglesia bautista? ¿Qué no deberíamos nosotros de estarle dando de comer a los pobres? Sí. Leí en el periódico hoy en la mañana que hay 1,500 indigentes, que por lo menos los que pudieron contar, 1,500 indigentes en el municipio de Guadalajara. No hablaba de toda la zona metropolitana, del municipio de Guadalajara, 1,500 indigentes. Yo le decía la semana pasada, probablemente, hermano, estoy casi seguro que cada uno de nosotros conoce a alguien más pobre que nosotros. Seguramente nosotros pudiéramos sacar una lata de atún, 1 kilo de azúcar, unas sopas, 1 kilo de arroz, y juntar despensas y entregárselas a los que no tienen. Nosotros, hermanos, deberíamos de estar haciendo. La ciudad debe saber que el Señor tiene pueblo aquí. Deberíamos de levantar la voz y decir: aquí está la iglesia bautista. En lugar de estar pensando: ay, ¿qué me va a dar el gobierno? ¿Qué me va a dar el gobierno? Me van a correr, me bajaron el sueldo, a ver cómo le hago, ¿dónde me apunto? Y no estoy diciendo que no aproveche los programas que está dando el gobierno, aprovechelos, pero me refiero, hermano, que nosotros deberíamos de poder levantar la voz y decir: aquí estamos, gobierno, aquí estamos, te podemos ayudar. Dentro de todas estas reglas de distanciamiento y de quédate en casa, en la lista de las actividades que se deben seguir realizando, en la lista de los comercios que deben de seguir abiertos, y en la lista de los que tienen permiso de andar en la calle y haciendo su labor, ¿sabe cuál es una de esas? La ayuda social. Tenemos permiso. El gobierno dice: quédate en casa. Pero si de una manera organizada tú vas a llevar comida a los que no tienen, sal. Tienes mi permiso de hacerlo. A veces decimos: no me dejan salir. Yo quisiera llevarle a los viejitos de allá de 2 cuadras, pero no me dejan salir. No, en eso sí nos dejan salir. Dice aquí, hermano: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y se me hizo bien interesante esta palabra cerca. El Señor está cerca. Lo aclaro otra vez: el coronavirus no es la señal de que el Señor está cerca. Desde que el apóstol Pablo vivía, él dijo: el Señor está cerca. Cristo viene en cualquier momento, en cualquier día. Pero esta palabra, el Señor está cerca, se me hizo muy interesante, porque busqué la raíz griega de cerca. Cerca viene de la raíz griega engus. Es de un verbo primario, anjo, que significa exprimir o estrangular, semejante o similar a la base
de otra raíz que es ancale. Esta palabra cerca, que se traduce cerca, ¿sí? ¿Verdad? Se tradujo cerca, literalmente o figuradamente de lugar o tiempo, cerca, cercano, contigua, próximo. Esta palabra cerca viene de una raíz que es ancale. Significa curvatura, brazo, como curvado, brazo. Cuando dice el Señor está cerca, ¿sabe qué significa? Que el Señor está tan cercano como la curvatura de nuestro brazo. Esto se me hizo increíble porque cada vez, hermano, que en esta pandemia, cada vez que alguien estornuda o tosa, ¿qué se debe hacer? Con la curvatura. No sé si es una casualidad o está planeado por Dios, pero se me hace bien chistoso, bien curioso, bien asombroso, que cuando dice la Biblia, el Señor está cerca, esa palabra cerca viene de la raíz, la curvatura de nuestro brazo. Así que, hermano, cada vez que usted tose o estornuda y lo hace así, acuérdese, el Señor está cerca. Amén. De dos maneras. Viene pronto, pero está tan cerquita de mí como la curvatura de mi brazo. Yo toso o estornudo así para no contaminar a nadie. Esto habla de protección, ¿no? Dios, hermano, Cristo está cerca. Está cerquita de mí. Tan cerca como la curvatura de nuestro brazo. Bueno, dice ahí, hermano, regresando a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y termino con eso. La paz de Dios, hermano, supera, excede a todo intelecto o pensamiento humano. No importa, hermano, lo que usted esté pensando. No importa qué tan terrible crea usted que está la situación. No importa todo lo que su mente le trate de decir. No importa todo lo que su mente le trate de asustar o de atemorizar. La paz de Dios excede a nuestros pensamientos. La paz de Dios guardará. Esta palabra guardará, hermano, viene del griego froureo, que significa ser un vigilante. Es decir, montar guardia como centinela, poner espías en las puertas. La paz de Dios guardará. La paz de Dios, hermano, es como un centinela. La paz de Dios, hermano, es como un vigilante. La paz de Dios está montando guardia en nuestra mente para guardarnos. Lo único que tenemos que hacer es recordarlo. Recordarlo. Y lo vamos a recordar con estos versículos. Y en eso vamos a terminar. Usted que está aquí tiene una lista. Una lista de salmos. Una lista larga de salmos. Que los vamos a poner de pie y los vamos a leer. Todos están ahí. Y usted que está en casa, yo sé que vamos a leer muy rápido. Escúchelo, por favor. Póngase de pie, hermano, por favor. Lo pueden leer directamente de su hoja. Tuvimos el cuidado de copiarlo bien. Digo la cita y luego todos leemos el versículo. ¿Sale? Dice aquí en la Biblia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Guardará, será un vigilante, montará guardia. Y busqué versículos que hablan que Dios guardará nuestros corazones. Y encontramos estos pasajes. Salmos 4, 8. Leamos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 13, 5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmos 22, 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Salmos 26, 1.
Júzgame, oh Jehová, porque yo en integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Salmos 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmos 31:1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Salmos 33:21. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Salmos 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¡Qué hermoso pasaje! Salmo 112:7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiando en Jehová. Dice que la paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos. Ahora estos versículos hablan de los pensamientos. Salmos 94:19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Salmo 139:2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Salmo 139:7. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Por último, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Mire, hermano, no caiga, hermano, en el temor. No caiga en la desesperación. No permita que entre pánico a su vida. No deje, hermano, que toda esta situación lo atribule a tal grado, hermano, que no podamos con la ansiedad. La Escritura nos dice que tenemos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Sencillamente, hermano, estemos dispuestos a preguntarle a Dios: Señor, ¿tienes una lección para mí? Todo esto me va a enseñar algo a mí. Y cuando Dios nos dé esa lección, aprendámosla. Digámosle: Señor, mira, yo voy a comunicar tu paz. No voy a ser transmisor de malas noticias. No voy a seguir transmitiendo tanta turbación. Ahora quiero ser un promotor de tu paz. Que los que están lejanos y los que están cercanos sepan por mi testimonio que tú nos estás cuidando. Y luego, hermano, dejar de pensar en todo eso. Dejar de pensar. Escuchaba ayer, creo que fue ayer o antier, no me acuerdo, le digo que no sé de los días, antier creo, escuchábamos en mi casa una predicación del pastor Cortés, y él decía: no puedo evitar llenarme de temor cuando me expongo a las noticias, decía él. Decía: la verdad que cuando me pongo a oír noticias me da miedo. Lo decía él. Yo cuando lo oí, yo dije: uy, si Cortés tiene miedo, ¿qué me va a pasar a mí? Y luego él pues dio toda su predicación y cómo no entrar en ese pánico. Pero él decía, una de las cosas que decía era: no nos expongamos tanto a las malas noticias. Sí tenemos que estar informados hasta cierto punto, pero una cosa es estar informado de lo que necesito saber, y otra cosa, hermanos, es estar buscando. Casi nos vamos a hacer expertos en estadísticas. Llevamos una estadística mejor que hasta el gobierno. El gobierno dice: llevamos tantos contagiados. No es cierto, porque yo vi que en Coahuila eran tantos, y que en Tunguntún, y que en la selva amazónica ya hubo el primero. No. Dice ahí: en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto
No decía el salmo que acabamos de leer que los pensamientos de Jehová deben de ser hermosos. Cuán hermosos son, oh Señor, tus pensamientos. Así que, hermano, yo le invito, goce, disfrute, viva y transmita la paz de Dios. Amén. Vamos a orar. Viene el pastor. Muy bien, hermano, qué bendición, amén. Vamos a orar y qué bendición que nos sigan allá en la transmisión, hermano. Si le batalla un poquito, no se desespere, sea persistente hasta que pueda hacerlo y escuchar la palabra de Dios, amén. Eso nos ayuda, nos anima, nos fortalece mucho, amén. Vamos a orar, hermano. Señor, muchas gracias por tu amor, tu fidelidad, tu cuidado, tu gracia. Gracias, Señor, por el privilegio de tenerte a ti como nuestro Dios. ¿Qué sería de nosotros si no te conociéramos? Señor, ¿qué sería en el momento de las pruebas, de las dificultades, de los problemas? Señor, gracias porque podemos confiar en ti, podemos poner nuestra esperanza en ti. Tu palabra nos alienta, nos anima y gracias por ello, Señor. Gracias por los hermanos que han hecho de su tiempo para escuchar la escuela dominical. Gracias por el pastor César, por la enseñanza, la fortaleza que tu palabra nos da, Señor. Bendice, por favor, y bendice el tiempo de receso y también el tiempo de culto que estaremos teniendo. Ayuda a que otros más hermanos se añadan y podamos tener, Señor, un buen tiempo de tu palabra. Te agradecemos pues por todo en nombre del precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a tomar unos minutos, hermanos, los que están ahí en casa también, tomen unos minutos. Luego vamos a regresar para tener nuestro culto. Hermanos, si hay alguien que está batallando, mire, cuando usted inicia, debe de iniciar con eso que dice ahí en la opción primera, con opción a internet, para que pueda escuchar bien, ¿ok? Y ahorita vamos a ver si podemos transmitir en YouTube también, y seguimos transmitiendo en Facebook. El Señor le bendiga, hermanos. Estamos despedidos por unos minutos. Señor les bendiga. Gracias.